Bienvenidos a la emisora de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama La gracia maravillosa de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 5, el versículo 18 hasta 21 dice así. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina, en cambio, la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. En Romanos capítulo 5, versículo 18, una vez entendimos que somos salvos por gracia y de hecho seguimos siendo tomados por justo, que no podíamos hacer nada para perderla, pero tampoco nada para ganarlos. Una vez entendemos que somos salvos por gracia y de hecho seguimos siendo tomados por justo, no podíamos hacer para perderla, pero tampoco nada para ganarlos. ¿Qué implicaciones son estas de entender la gracia de Dios como el Evangelio afecta en nuestra conducta, como debe ser nuestra actual en relación a esta justificación? El Evangelio lleva a cambiar los patrones de pecaminosos de nuestra vida. En Romanos capítulo 6, versículo 1 hasta 14 dice así. Ahora bien, derivamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Por supuesto que no, nosotros más y más su gracia. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado pudiera su poder en nuestra vida. Y ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de esto, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez, a fin de quedar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Jesucristo. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo
se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como en un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Los puritanos eran diferentes. Ellos miraban la carta a los romanos desde otra perspectiva. La vida estaba hecha de otro material, sí, que el hecho de ser sabio, de ser una secuoya, alguien inconmovible en medio de la tormenta y útil en tiempos de indescriptible sufrimiento, no se logra de la noche a la mañana. Central a su respuesta completa y a todo el capítulo 6 está la frase hemos muerto al pecado en el versículo 2. Para entender a lo que Pablo se refiere, nos ayuda a saber que es a lo Pablo que no se refiere es incorrecto o insuficiente afirmar cualquiera de estas cosas. Muerto al pecado significa que ya no queremos pecar. El pecado ya no tiene más poder o influencia sobre nosotros, pero si esté fuera el verdadero significado, Pablo no hubiera tenido que escribir los versículos del 12 hasta el 14. Ha muerto al pecado, central a su respuesta completa, y a todo el capítulo 6 está la frase hemos muerto al pecado. Para entender a lo que Pablo se refiere, nos ayuda a saber que es a lo Pablo que nos se refiere es incorrecto o insuficiente afirmar cualquiera de estas cosas. Muerto al pecado significa que ya no queremos pecar. El pecado ya no tiene más poder o influencia sobre nosotros. Pero si está fuera el verdadero significado, Pablo no hubiera tenido que escribir los versículos del 12 al 14 si un cristiano no quiere pecar. ¿Por qué aprimirlo a que no lo haga? También muestra que un cristiano todavía tiene deseos pecaminosos. Muerto al pecado significa que ya no debemos pecar. Ahora el pecado es inapropiado para el cristiano. La primera interpretación va demasiado lejos. Esta no va lo suficiente lejos. Pablo dice con atrevimiento, hemos muerto, no dice debemos morir. Muerto al pecado significa que nos alejemos del pecado poco a poco y conforme el pecado se debilita, muerte en nosotros. Pero el término muerto que Pablo usa aquí ciertamente significa algo más fuerte que eso. Además, el tiempo que se usa en griego para este verbo es el tiempo aorista, que hace referencia a una acción única y pasada que solo se lleva a cabo una vez. Pablo no se está refiriendo a un proceso continuo. Muerto al pecado significa que hemos renunciado al pecado en algún momento. Por ejemplo, en nuestro bautismo rechazamos todo comportamiento pecaminoso en sí mismo. Esto es verdad, pero es poco probable que esto sea lo que Pablo está enseñando aquí, puesto que en el capítulo 6, versículo 3 hasta 5, explica que esta muerte es el resultado de nuestra unión con Cristo. Es el resultado de algo que se ha hecho para nosotros, no algo que nosotros hayamos hecho. Muerto al pecado significa que ya no somos culpables de pecado.
Nuestros pecados no nos pueden condenar porque son perdonados en Cristo. Esto también es verdad, pero es probable que Pablo no se esté refiriendo a esto, dado que ya no somos culpables de pecado. Pablo también tiene que explicar por qué buscamos vivir sin pecado, es decir, vivimos simplemente mencionar de nuevo que somos perdonados en Cristo. No es una respuesta, así que, ¿qué quiere decir Pablo? El resto de este capítulo expone con detalle a qué se refiere, pero aquí está la respuesta en pocas palabras. En el momento en que eres convertido a Cristo, ya no estás bajo el reino, el poder gobernante del pecado. Recuerda, Pablo acaba de decir en el capítulo 5, versículo 21, así como reinó el pecado, reina también la gracia. En otras palabras, el pecado aún tiene poder, pero ya no puede imponer su precepto sobre ti. En el capítulo 1, los versículos 18 hasta 32, Pablo dijo que fuera de Cristo somos entregados a nuestros deseos pecaminosos. Antes estos deseos pecaminosos gobernaban sobre nosotros y no los podíamos ver como pecaminosos. O incluso si lo hacemos, no les podíamos oponer resistencias. Estábamos por completo bajo su control en el presente. Sin embargo, el pecado ya no nos puede dominar. Ahora tenemos la capacidad para resistirlo y rebelarnos contra él. Hay un nuevo poder trabajando en nuestras vidas, gobernadores. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Como lo dijo Pablo en el Evangelio, llega a las personas para abrirles los ojos y se convierten de las tinieblas a la luz y de poder de Satanás a Dios. En Romanos capítulo 6, versículos 12 hasta 14 dice así: no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usted todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las existencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Si un cristiano no quiere pecar, ¿por qué aprimarlo a que no lo haga? También muestra que un cristiano todavía tiene deseos pecaminosos. En Romanos capítulo 7, versículo 18 dice así: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Muerto al pecado significa que ya no debemos pecar. Ahora, el pecado es inapropiado para el cristiano. La primera interpretación va demasiado lejos. Esta no va lo suficiente lejos. Pablo dice con atrevimiento: hemos muerto. No dice debemos morir. Muerto al pecado significa que nos alejemos del pecado poco a poco, y conforme al pecado se debilita, muere en nosotros. Pero el término muerto que Pablo usa aquí ciertamente significa algo más fuerte que eso. Además, el tiempo que se usa en griego para este verbo es el tiempo aorista, que hace referencia a una acción única y pasada que solo se lleva a cabo una vez. Pablo no se está refiriendo a un proceso continuo,
Muerto al pecado significa que ya no somos culpables del pecado. Nuestros pecados no nos pueden condenar porque son perdonados en Cristo. Eso también es verdad, pero es probable que Pablo no se esté refiriendo a esto. Dado que ya no somos culpables del pecado, Pablo tiene que explicar por qué busquemos vivir sin pecado, es decir, por qué el Evangelio marca una diferencia en la manera en que vivimos. Simplemente menciona de nuevo que somos perdonados en Cristo. No es una respuesta. Muerto al pecado significa que ya no somos culpables del pecado. Nuestros pecados no nos pueden condenar porque son perdonados en Cristo. Esto también es verdad, pero es probable que Pablo no se esté refiriendo a esto, dado que ya no somos culpables de pecado. Pablo tiene que explicar por qué buscamos vivir sin pecado, es decir, porque el Evangelio marca una diferencia en la manera en que vivimos. Simplemente mencionar de nuevo que somos perdonados en Cristo no es una respuesta, así que quiere decir Pablo. El resto de este capítulo expone con detalle a qué se refiere, pero aquí está la respuesta en pocas palabras. En el momento en que eres convertido a Cristo, ya no estás bajo el reino, el poder gobernante del pecado. Recuerda, Pablo acaba de decirlo en el capítulo 5, versículo 21. Así como reinó el pecado, reine también la gracia. En otras palabras, el pecado aún tiene poder, pero ya no puede imponer su precepto sobre ti. En el capítulo 1, versículo 18 hasta 32, Pablo dijo que fuera de Cristo somos entregados a nuestros deseos pecaminosos. Antes esos deseos pecaminosos gobiernan sobre nosotros y no los podríamos ver como pecaminosos. Y incluso si lo hacemos, no les podíamos poder. Resistencias estábamos por completo bajo su control. En el presente, sin embargo, el pecado ya no nos puede dominar. Ahora tenemos la capacidad para resistirlo y rebelarnos contra él. Hay un nuevo poder trabajando en nuestras vidas. Gobernadores, él nos libró del dominio de la oscuridad y los trasladó al reino de su amado Hijo. O como lo dijo Pablo en el Evangelio, llega a las personas para abrirles los ojos y se convierten de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Así que quiere decir Pablo. El resto de este capítulo expone con detalle a qué se refiere, pero aquí está la respuesta en pocas palabras. En el momento en que eres convertido a Cristo, ya no estás bajo el reino, el poder gobernante del pecado. Recuerda, Pablo acaba de decir en el capítulo 5, versículo 21, así como reinó el pecado, reine también la gracia. Muerto al pecado significa que ya no somos culpables del pecado, nuestros pecados no nos pueden condenar porque son perdonados en Cristo. Esto también es verdad. Es probable que Pablo no se esté refiriendo a esto, dado que ya no somos culpables del pecado. Pablo tiene que explicar por qué buscamos vivir sin pecado. Es decir, por qué el Evangelio marca una diferencia en la manera en que vivimos. Simplemente mencionar de nuevo que somos perdonados en Cristo no es una respuesta. Así que quiere decir Pablo. El resto de este capítulo expone con detalle a qué se refiere, pero aquí está la respuesta en pocas palabras. En el momento en que eres convertido a Cristo y ya no estás bajo el reino, el poder gobernante del pecado. Recuerda, Pablo acaba de decir en el capítulo 5, versículo 21, así como reinó el pecado, reine también la gracia. En otras palabras, el pecado aún tiene poder, pero ya no puede imponer sus preceptos sobre ti. En el capítulo 1, versículo 18 hasta 32, Pablo dijo que fuera de Cristo somos entregados a nuestros deseos pecaminosos. Ante estos deseos pecaminosos gobiernan sobre nosotros y no los podíamos ver como pecaminosos, y incluso si lo hacemos, no les podíamos poner
resistencia. Estábamos por completo bajo su control. En el presente, sin embargo, el pecado ya no nos puede dominar. Ahora tenemos la capacidad para resistirlo y rebelarnos contra él. Hay un nuevo poder trabajando en nuestras vidas, gobernándonos. Él nos libró del dominio de la oscuridad a los trasladados al reino de su amado Hijo. Como lo dijo Pablo, el Evangelio llega a las personas para abrirles los ojos y se convierte de las tinieblas a la luz y el poder de Satanás a Dios. En otras palabras, el pecado aún tiene poder, pero ya no puede imponer su precepto sobre ti. En Romanos capítulo 1, versículos 18 hasta 32 dice así: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad en su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios, inmortal y glorioso, rendieron culto a ídolos, que ellos mismos se hicieron conforma, de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios lo abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y se rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador, mismo quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aunque las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras, los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de este pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarones y gente que odia a Dios. Inventaban nueva forma de pecar y desobediencia a sus padres. No quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben que la justicia de Dios existe, que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual lo hacen. Peor, aún incitan a otros a que también los hagan. En el primero de Romanos capítulo 18 a 32, Pablo dijo que fuera de Cristo somos entregados a nuestros deseos pecaminosos. Antes esos deseos pecaminosos gobernaban sobre nosotros y los podíamos ver como pecaminosos y incluso si lo hacíamos no les podíamos
oponer resistencia. Estábamos por completo bajo su control en el presente. Sin embargo, el pecado ya no nos puede dominar. Ahora tenemos la capacidad para resistirlo y rebelarnos contra él. Antes esos deseos pecaminosos gobernaban sobre nosotros y no nos podíamos ver como pecaminosos. Y incluso si lo hacíamos, no les podíamos oponer resistencia. Estábamos por completo bajo su control. En el presente, sin embargo, el pecado ya no puede dominar. Ahora tenemos la capacidad para resistirlo y rebelarnos contra él. Hay un nuevo poder trabajando en nuestras vidas. Gobernándonos, él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Como lo dijo Pablo en el Evangelio, llega a las personas para abrirle los ojos y se convertían de las tinieblas a la luz, de Satanás a Dios. Hay un nuevo poder trabajando en nuestras vidas, gobernándonos. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice así: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y en Hechos capítulo 26, versículo 28 dice así: Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensa que puedes persuadirme para que me convierta en Cristo en tan poco tiempo? El libro de Hechos capítulo 26, versículo 18 dice así: para que le abran los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz, y de poder Satanás a Dios. Entonces recibirían el perdón de sus pecados, y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Él nos libró del dominio de la oscuridad y los trasladó al reino de su amado Hijo. O como lo dijo Pablo, el Evangelio llega a las personas para abrirle los ojos y se convierten de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Así que muerto al pecado no significa que el pecado ya no está dentro de ti o que ya no tiene más poder o influencia en ti. Lo tiene, pero el pecado ya no puede mandar, ya no tiene autoridad sobre ti, aunque puedas obedecerlo. Y aunque la Biblia lo pronostica, a veces lo vas a obedecer. La verdad es que ya no tienes que obedecerlo. Has muerto a Él y para ti Él ha muerto. ¿Cómo podemos y por qué queríamos seguir viviendo en Él? Lo tiene, pero el pecado ya no te puede mandar, ya no tiene autoridad sobre ti, aunque puedas obedecerlo. Y aunque la Biblia lo pronostica, a veces lo vas a obedecer. La verdad es que ya no tienes que obedecerlo. Ha muerto a Él y para ti Él ha muerto. ¿Cómo podemos y por qué queríamos seguir viviendo en Él? Nuestra muerte con Cristo y nuestra libertad del pecado. Así que he aquí mi conclusión sobre estos dos aspectos: nuestra muerte con Cristo y nuestra libertad del pecado. En Cristo, es decir, en la unión que tenemos con Él y que Dios ha establecido según el versículo 5. Somos muertos al pecado, lo que significa que nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera posición delante de Dios es que estamos total y rotundamente muertos al pecado, muertos a su poder y a su culpa. Esto es algo decisivo, irreprensible y inmutable. Este es el fundamento de nuestra batalla contra el pecado y de nuestro viaje así a la santidad. Nuestra mente con Cristo y nuestra libertad de pecado. Así que he aquí mi conclusión sobre estos dos aspectos: nuestra mente con Cristo y nuestra muerte del pecado.
Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, yo creo que tú eres mi Señor y Salvador. Muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por amarme. Amén. Y en Sejar voy a hacer una oración de bendición para el pueblo de Dios, que Jehová, Padre Celestial, se entregó a Moisés para su pueblo. Se consigue en el libro de Números, capítulo 26, versículos 24 hasta 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que tengan una buena noche, buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.